Les decía que este es un video que corresponde a la primera unidad del programa, el contexto científico de la agroecología, y complementa un apunte que yo le subí al archivo de cátedra relacionado sobre este tema. Lo que voy a hacer es ampliar un poquito los términos de ese apunte, ¿sí? Bien, vamos entonces a comenzar el curso definiendo un poco qué entendemos por agroecología. Como su nombre lo indica, agroecología es la aplicación, es una ciencia que consiste en la aplicación de la ecología al estudio, al diseño y al manejo de los sistemas agroproductivos. Entonces, para poder entender la agroecología tenemos que empezar a bajar un poquito y hacer referencia a qué entendemos por ecología, ¿sí? Ecología, ustedes esto ya lo saben porque lo han visto en cursos anteriores, incluso en la escuela primaria y secundaria, es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos, los organismos entre sí, entre ellos y también entre ellos y el medio ambiente que los contiene. Ahora bien, estas relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente se puede dar a distintos niveles de organización biológica. Ustedes ya han tenido algunos ejemplos previamente, como por ejemplo en la fisiología, cuando estudiaban las respuestas de las plantas a los cambios en algunos factores del ambiente. Y entonces lo que define un poco la ecología es los niveles superiores de la organización biológica en los cuales se dan esas interacciones. Para ello entonces vamos a recordar un poquito cuáles son los niveles que integran la jerarquía biológica. Esto también ustedes lo han visto en otras materias previas. Podemos iniciar por las partículas subatómicas, como el nivel más pequeño, ¿sí? Los protones, los neutrones o los electrones. Subiendo en la jerarquía tenemos los átomos, en este caso les puse algunos ejemplos, átomos de hidrógeno, oxígeno, carbono, fósforo, nitrógeno o azufre, moléculas como las del agua, las del metano, la glucosa, organelos subcelulares, como el núcleo, las mitocondrias o los cloroplastos, las células, los tejidos, ¿sí? Formados por determinados tipos de células, los órganos, los sistemas de órganos, los organismos, que en el caso de ecología también lo vamos a identificar con el nivel de los individuos, las poblaciones, que son conjuntos de individuos que corresponden a una misma especie y que interactúan en un tiempo y en un espacio determinado, las comunidades, que son conjuntos de poblaciones de distintas especies, también interactuando en un tiempo y en un lugar determinado, los ecosistemas, que están integrados por los organismos vivos y por los elementos físicos del ambiente interactuando entre sí, y los biomas, que son grandes extensiones de la superficie terrestre que están dominados por determinados tipos de ecosistemas, así como los bosques, las praderas, los montes, etc. Bien, esos cuatro niveles de organización biológica, los más altos en la jerarquía biológica, que están marcados con asteriscos, corresponden precisamente a la ecología, ¿sí? La ecología se encarga entonces de estudiar estos niveles de organización, fundamentalmente las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Nosotros vamos a centrar en esos tres niveles fundamentalmente el desarrollo de la cursada. Bien, lo importante es que de reconocer estos niveles, que cada nivel tiene sus propias características, tiene sus propios atributos, es decir, a medida que los componentes se combinan para producir conjuntos funcionales más complejos, se originan propiedades nuevas que son características de ese nivel, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a describir un poquito esas características y vamos a marcar algunos ejemplos. Vamos a comenzar por las poblaciones.
Algunos ejemplos de nuestra región pueden ser, por ejemplo, las poblaciones de paja colorada, Paspalum quadrifarium. En este caso son poblaciones que están en el faldeo de las sierras. Este es otro ejemplo, una población de pelo de chancho, de Disticles epicata, que domina en los suelos bajos, ya de pampa deprimida. Acá tenemos una población de Acacia melanoxylon, ¿sí? una especie arbórea que es invasora de los sistemas serranos, conocida como acacia negra. Pero también tenemos poblaciones cultivadas, y los cultivos monoespecíficos también forman poblaciones. En este caso tenemos una población de trigo, una de maíz y una de soja, ¿sí? Cuando nosotros consideramos solamente las plantas que corresponden al cultivo, estamos hablando de la población cultivada. Entonces, podemos tener poblaciones naturales o poblaciones cultivadas. ¿Cuáles son los atributos básicos de las poblaciones? Bueno, todo esto ustedes lo van a ver a lo largo del curso en forma ampliada, de modo que ahora simplemente les voy a hacer una presentación preliminar. En cuanto a la estructura de las poblaciones, los principales atributos son el tamaño o la densidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el tamaño sería el número total de individuos que forman parte de una población, que normalmente es muy difícil de medir, y entonces se reemplaza este atributo por la densidad, es decir, la densidad es el número de individuos por unidad de superficie, que puede ser expresado por metro cuadrado, por hectárea, etc., que es más fácil de estimar. Otros atributos estructurales tienen que ver con las clases de edad, tamaño o estado fenológico, es decir, los individuos en general de las poblaciones naturales pueden tener distinta edad, porque, por ejemplo, si estamos hablando de una especie vegetal, pueden haber germinado en distintos momentos y formar parte de la misma población, o pueden tener distinto tamaño porque están creciendo en micrositios con distinta disponibilidad de nutrientes, o pueden estar en estados fenológicos diferentes. Algunos están en estado vegetativo, otras plantas pueden estar en estado reproductivo. Entonces todo eso hace la distribución de los individuos por clases de edad, que es un atributo que tiene que ver, es muy importante después para analizar la dinámica. Otro atributo es el diseño de distribución espacial, es decir, la forma en que los individuos se disponen en el terreno. Ustedes van a ver que hay distintos diseños, pueden estar más o menos uniformes, y entonces eso genera distintos tipos de distribución. Y finalmente la estructura genética, que representa el porcentaje de individuos con distintos genotipos que pueden formar parte de la población. En general, las especies naturales tienen una estructura genética compleja, es decir, tienen individuos con distintos genotipos. En cambio, las poblaciones cultivadas, en general, todos los individuos tienen la misma composición genética, ¿sí? Porque el mejoramiento genético precisamente lo que hace es seleccionarlos por determinados tipos de características. Bien, en cuanto a los atributos funcionales, las poblaciones tienen una determinada natalidad, es decir, una determinada tasa de nacimientos, una tasa de mortalidad, una tasa de migración que tiene que ver con el movimiento hacia afuera y hacia adentro de individuos, y un atributo funcional muy importante es la evolución y la adaptación, un proceso que ustedes van a ver con mucho más desarrollo, oportunamente, y que es muy importante desde el punto de vista ecológico. Todos estos atributos nosotros los vamos a recuperar de la teoría ecológica para aplicarlos particularmente en lo que hace al manejo integrado de plagas y malezas, ¿sí? Un módulo que está al final de la cursada.
Respecto de las comunidades vegetales, bueno, algunos ejemplos de la región pueden ser los pastizales o los arbustales serranos. Los pastizales, en este caso tenemos dos ejemplos. A la izquierda tenemos un pastizal de paja colorada quemado en las sierras, en el faldeo de las sierras, y a la derecha tenemos un pastizal de suelos bajos correspondientes a la pampa deprimida. Y abajo tenemos dos imágenes de la vegetación que predomina en las sierras de Tandil, sí, que están formados por plantas herbáceas, pero también por arbustales. Entonces, la diferencia en esta situación respecto de las poblaciones es que aquí tenemos varias especies, ¿sí?, coexistiendo en un mismo lugar, ¿sí? Lo mismo que acá. Acá tenemos pajonales de paja colorada y entre medio zonas con predominio de bísticles y algunas otras especies. También en los sistemas cultivados tenemos comunidades de plantas que agronómicamente denominamos malezas, que son plantas que se establecen espontáneamente a partir del banco de semillas del suelo y generan sistemas de competencia con los cultivos, ¿sí? Normalmente es muy difícil que nosotros cultivemos un cultivo y solamente se establezcan las plantas que nosotros hemos introducido con las semillas del cultivo. El banco de semillas del suelo está formado por muchas especies y son muy abundantes. Para que tengan una idea, lo vamos a ver más adelante, pero en un suelo, en un metro cuadrado de un suelo agrícola puede haber hasta 50, 60 o 70 mil semillas de malezas. Entonces, cuando germinan, forman comunidades de malezas. Bueno, algunas otras imágenes. Otro tipo de comunidades vegetales que podemos encontrar en nuestra región son las pasturas implantadas polifíticas, es decir, pasturas formadas por distintas especies que el hombre asocia para generar un recurso forrajero a partir del cual se generan los procesos de producción animal. Bien. ¿Cuáles son los atributos básicos de las comunidades? Bien, entonces voy a repetir que una comunidad es un conjunto de poblaciones de distintas especies. Y entonces, asociado a eso, aparecen una serie de atributos. Por ejemplo, dentro de los atributos físicos tenemos la fisonomía, es decir, lo que uno observa, la imagen que uno tiene de esa comunidad, que está reflejada fundamentalmente por la forma de vida predominante. ¿Sí? Ustedes vieron en los cursos de botánica la forma de vida de Ranquier, pero también podemos hablar de árboles, arbustos y plantas herbáceas. Entonces, según el tipo de especie que predomina, si es un árbol vamos a tener una fisonomía, si son arbustos vamos a tener otra, y si son plantas herbáceas vamos a tener otra fisonomía. La estructura vertical tiene que ver con la cantidad de estratos que se generan precisamente en el sentido vertical. En los bosques con las selvas está mucho más desarrollado que en una pradera. Y la estructura horizontal, que tiene que ver con la disposición de las distintas especies en el sentido horizontal. Dentro de los atributos biológicos tenemos la composición florística, es decir, el listado de especies que uno puede reconocer en una comunidad, la distribución de abundancias relativas, es decir, de qué manera se distribuyen o se reparten los recursos, de manera que algunas especies pueden llegar a ser más abundantes que otras. Las formas de vida y el espectro biológico, es decir, cuáles son las formas de vida que predominan, y si hay más de una forma, o varias formas de vida, entonces se genera un espectro. Y por último, la
riqueza, equitatividad y diversidad. Estos son atributos biológicos que uno tiene que estimar, tiene que medir. La riqueza tiene que ver fundamentalmente con el número de especies que forman la comunidad. La equitatividad es la mayor o menor uniformidad en que se reparten la biomasa entre esas especies, y la diversidad, que es el resultado de las dos anteriores. Es decir, una comunidad que tiene un mayor número de especies y que esas especies además son muy parecidas en cuanto a su importancia relativa, entonces tiene mayor diversidad. Esto, de nuevo, les anticipo, lo van a ver con mayor detalle oportunamente. Simplemente ahora estoy haciendo una presentación preliminar. Bien, los atributos básicos de las comunidades nosotros los vamos a usar fundamentalmente para evaluar los pastizales naturales, pasturas polifíticas y comunidades de malezas, pero fundamentalmente pastizales, porque conforman el ecosistema natural que predomina en la región pampeana, a pesar de que en muchos casos ya ha sido reemplazado por agricultura, pero es un sistema que tiene mucha importancia en la región y nosotros le vamos a dar una valoración especial. Van a tener un módulo específico para los pastizales naturales. Lamentablemente este año no vamos a poder ir al campo. Normalmente lo que hacemos es una práctica donde se analiza la composición florística y los atributos físicos y biológicos del pastizal. Este año no lo vamos a poder hacer en el campo y veremos de qué manera lo podemos compensar. Bien, pasamos ahora al nivel de los ecosistemas. Habíamos definido un ecosistema como el conjunto de organismos que interactúan entre sí y con el medio físico en un determinado lugar. Hay muchas maneras de clasificar los ecosistemas. Yo voy a usar una que me parece la más útil para nuestros objetivos, y entonces podemos distinguir ecosistemas naturales, que son aquellos que no han sido intervenidos por el hombre. En este caso tenemos a la izquierda un pastizal natural, ¿sí? Y a la derecha tenemos una selva. Después tenemos ecosistemas naturales modificados por el hombre, como pueden ser la ganadería sobre pastizales, ¿sí? Conservamos la comunidad vegetal original, pero sobre ella introducimos una especie que no es propia del pastizal, como el ganado vacuno, y entonces lo que estamos haciendo es, estamos modificando, porque el pastoreo modifica la composición y la estructura del pastizal, pero sin generar un disturbio tan grande como para modificarlo totalmente, como para cambiarlo, digamos, o reemplazarlo totalmente. Y finalmente tenemos los ecosistemas transformados, que son aquellos que son donde el ecosistema natural es reemplazado directamente para implantar cultivos agrícolas, ¿sí? Bien. Vamos a pasar ahora a los atributos básicos de los ecosistemas. En cuanto a la estructura, los ecosistemas presentan cadenas y redes tróficas que tienen que ver con el vínculo entre organismos que ocupan distintos niveles en las cadenas tróficas, ¿sí? Esto ustedes lo han visto, nosotros lo vamos a recordar, pero tiene que ver con la composición entre autótrofos y heterótrofos, y dentro de los heterótrofos, bueno, los herbívoros, carnívoros, etc. Y el otro atributo estructural importante es la biodiversidad, es decir, la diversidad biológica, que también le vamos a dar una importancia particular en este curso. Respecto a los atributos funcionales, bueno, hay dos
los ecosistemas funcionan a través de dos procesos fundamentales, que son el flujo de energía y el ciclo de la materia, que en alguna medida funcionan de manera complementaria. Eso lo van a ver también en las próximas clases. Como resultado de estos procesos fundamentales se produce una determinada productividad primaria y secundaria. La primaria tiene que ver con la productividad de los autótrofos de las plantas, y la productividad secundaria tiene que ver con los componentes animales del ecosistema. El desarrollo del ecosistema, que se denomina sucesión, es también un proceso muy importante que nos va a servir a nosotros para entender cómo son y cuáles son las ventajas y los problemas de los sistemas agrícolas, tal cuales han sido concebidos en las últimas décadas. Y otro atributo funcional muy importante de los ecosistemas son los servicios ambientales, un tema relativamente nuevo que se ha incorporado en los últimos años al análisis de los sistemas naturales y de los agroecosistemas, y que también va a tener un espacio importante en el desarrollo de la cruzada. Estos atributos básicos de los ecosistemas nosotros los vamos a utilizar en la evaluación y en el análisis de los agroecosistemas. Bien, pasando a los biomas, el nivel más alto de organización biológica. Ustedes saben que en el mundo existen distintos tipos hay regiones dominadas por distintos tipos de ecosistemas, y muchos de ellos se reflejan en nuestro país. Este es un mapa de biomas en Argentina, donde ustedes ven que hay muchos biomas diferentes. En el norte predominan las selvas subtropicales. Por debajo de ellos tenemos los montes, el monte chaqueño, el parque chaqueño, los montes semiáridos que ocupan esta región, esta amplia región que atraviesa el país del sudoeste a noreste. Los pastizales pampeanos, ¿sí?, que ocupan también una importante región conocida como la región pampeana. La estepa patagónica y los bosques templados. Quiere decir que si nosotros partimos de nuestra región, la región pampeana, para cualquier lugar del país, en cualquier dirección que vayamos, vamos a atravesar distintos tipos de biomas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar el impacto de la agricultura sobre los ecosistemas naturales. Oportunamente vamos a ver nosotros el proceso de expansión agrícola que ha tenido lugar en nuestro país en las últimas décadas, y cuáles son los riesgos ambientales de este fenómeno de expansión agrícola sobre estos distintos tipos de ecosistemas, y vamos a ver de qué manera podemos resolver los problemas que se han ido ocasionando. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos de problemáticas agroecológicas donde intervienen uno o más niveles de organización biológica. Lo que vamos a hacer es transformar o interpretar conceptos agronómicos o términos agronómicos en términos de niveles de organización, ¿sí? Por ejemplo, en este caso dice el sobrepastoreo de rodeos vacunos reduce el número de especies nativas que componen los pastizales naturales pampeanos. Entonces, no se preocupen tanto por entender el concepto, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso.
mí me interesa en este momento que ustedes interpreten o identifiquen los niveles de organización biológica que están involucrados en esta afirmación. Entonces, cuando hablamos de rodeos vacunos, estamos hablando de una población en particular, ¿sí?, que es la población bovina, y que tiene un impacto determinado en pastizales naturales, pampeanos, y entonces estamos hablando de una comunidad vegetal. ¿Sí? Entonces, una población de vacunos que está teniendo un impacto en una comunidad vegetal, como el caso de los pastizales naturales. Otro ejemplo, el incremento en la participación de la soja en los planteos productivos disminuye progresivamente el contenido de materia orgánica en el suelo y por lo tanto el reciclaje de nutrientes y la estabilidad estructural del suelo. Bien, acá tenemos otros dos, podemos identificar también dos niveles, la soja como población, ¿sí?, y estos atributos como la materia orgánica del suelo y el reciclaje de nutrientes son propios del ecosistema. Entonces estamos identificando dos niveles, el nivel de población y el nivel de ecosistema. ¿Sí? Una población que tiene impacto sobre un ecosistema. Otro ejemplo, la estepa patagónica ha sufrido un proceso de desertificación por sobrepastoreo de rodeos ovinos. En este caso tenemos la consideración de poblaciones de ovinos que tienen un impacto sobre todo un bioma, porque estamos hablando de la estepa patagónica, por lo tanto estamos reconociendo dos niveles, de población y el nivel de bioma. Otro ejemplo, Tandilia y Ventania constituyen dos sistemas particulares dentro de la pradera pampeana. Acá estamos identificando el nivel de ecosistema al hablar de Tandilia, los sistemas de Tandilia y de Ventania, y el nivel de bioma al referirnos a la pradera pampeana. La pradera, o sea, un bioma donde podemos reconocer dos ecosistemas particulares. La invasión de Acacia melanoxylon compromete la diversidad vegetal en ambientes del sistema de Tandilia. ¿Sí? Estamos hablando de una población, en este caso de Acacia melanoxylon, ¿sí?, que afecta la comunidad vegetal, porque estamos hablando de diversidad vegetal, estamos hablando de muchas especies, y a su vez estamos hablando de un ecosistema. ¿Sí? Acá reconocemos tres niveles, el de población, el de comunidad y el de ecosistema. ¿Sí? Las prácticas agrícolas modifican la estructura trófica, el flujo de energía y el ciclo de la materia de los sistemas originales, los ecosistemas que reemplazan. ¿Sí? Entonces acá estamos refiriéndonos fundamentalmente a tres atributos de los ecosistemas: la estructura trófica, el flujo de energía y el ciclo de la materia. Otro, los herbicidas no resultan suficientes para reducir los niveles de infestación de ciertas malezas. Estamos hablando aquí, al hablar de ciertas malezas, podemos estar involucrando a las poblaciones de algunas de ellas o al conjunto de ellas, y entonces estaríamos hablando o refiriéndonos a la comunidad. Bien, entonces hasta aquí hemos visto los niveles de organización biológica que son abordados por la ecología, sus atributos y algunos ejemplos, y cómo podemos identificar esos niveles cuando estamos abordando algunas problemáticas agroecológicas. Ahora vamos a ver las relaciones, cómo se relaciona la agroecología con otras ciencias, para lo cual vamos a partir de la ciencia madre, que es la ecología, ¿sí? Y como ya dijimos, se ocupa fundamentalmente
de las poblaciones, de las comunidades y de los ecosistemas. Pero lo hace, no solamente lo hace desde su propio desarrollo, sino que está además imbuida, digamos, de conocimientos de otras disciplinas, como la botánica, la zoología, la climatología, la ecología, la fisiología, la genética. ¿Sí? Y a su vez, a partir de esos conocimientos y de su propio desarrollo, la ecología se proyecta hacia disciplinas más aplicadas, como es el caso que nos ocupa en esta cruzada, que es la agroecología. ¿Sí? Bien. Si ahora analizamos la ecología y la agroecología en particular en el marco del plan de estudio que ustedes están transitando, podemos considerar que en primer lugar la ecología ocupa una instancia de integración, en el sentido de que recibe input de otras materias, como la meteorología o la geología. En este caso, la meteorología aporta elementos climáticos, la geología aporta propiedades edáficas y a partir de ello, la ecología utiliza esos elementos para hablar de recursos y reguladores ambientales, ¿sí? Recursos del ambiente y reguladores que oportunamente vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. La genética de poblaciones provee elementos de juicio para poder analizar en ecología la selección natural y la evolución como proceso que conduce a la adaptación de las especies a determinados ambientes. La botánica, botánica 2 en este caso, nos ofrece la sistemática vegetal como fundamento o como conocimiento previo para poder analizar la composición florística de determinadas comunidades de interés agronómico, como pueden ser, como ya dijimos, los pastizales o las comunidades de malezas. La fisiología vegetal, a través del conocimiento de la fotosíntesis y de su efecto sobre el crecimiento de las plantas, nos ofrece elementos de juicio para poder entender el flujo de energía en el ecosistema. La ecofisiología, ustedes la ven fundamentalmente en el curso de Principios de Producción Vegetal, nos aporta el balance de energía de cultivos, mientras que la nutrición animal nos aporta el balance de energía en animales, y entonces a partir de ellos nosotros podemos reconstruir el balance de energía del ecosistema en su conjunto. ¿Sí? Son todos, entonces, situaciones donde lo que hace la ecología es integrar conocimientos de materias que ustedes han cursado previamente o que están cursando conjuntamente con ecología. Y al mismo tiempo que ocupa una instancia de integración, la ecología también ocupa una instancia de fundamentación. Primero y principal es el fundamento teórico de la agroecología. ¿Sí? Muchos de los elementos de las teorías y de los principios de la ecología, nosotros los vamos a utilizar para desarrollar nuestra cursada. Y a partir de aquí, a partir de la ecología, se proyecta como instancias de fundamentación para otras materias más avanzadas en la carrera, como, por ejemplo, forrajes y manejo de pasturas, cereales, horticultura y fruticultura, así todo lo que tiene que ver con agricultura, producción animal, extensión y desarrollo rural, terapéutica vegetal, taxonomía. Es decir, estas materias utilizan, o van a utilizar, cuando ustedes las cursen, elementos que ustedes van a incorporar en la cursada de agroecología. Por eso decimos que agroecología, ecología o el eje ecología-agroecología ocupa por un lado una instancia de síntesis y por otro lado una instancia de fundamentación. Bien, ya para terminar, entonces
esta primera parte de la cruzada, vamos a ver las relaciones entre agronomía y ecología y cómo surge la agroecología de esas relaciones. Históricamente, tanto la agronomía como la ecología han tratado sobre las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. Pero lo han hecho por caminos diferentes. Por un lado, la ecología se ha ocupado fundamentalmente del estudio de los ecosistemas naturales con objetivos conservacionistas, ¿sí? Mientras que la agronomía se ha ocupado del estudio de los sistemas agropecuarios con objetivos produccionistas. En los últimos de 50 a 60 años, básicamente desde la segunda mitad del siglo pasado, el paradigma que ha de alguna manera condicionado el desarrollo de la agronomía ha sido el de la Revolución Verde. La Revolución Verde, que nosotros la vamos a analizar oportunamente, que ha sido un modelo productivo que ha generado la posibilidad de aumentar la productividad de la tierra y dar respuesta al aumento de la demanda alimenticia de la población humana que está en permanente crecimiento, pero que al mismo tiempo ha conducido a una serie de problemas ambientales que han puesto en duda en los últimos años las bondades de este modelo. Entonces, esto ha hecho que surja, a partir de la existencia de estos problemas ambientales, la agroecología como una estrategia o un camino que tiene como objetivo compatibilizar los intereses entre los objetivos conservacionistas de la ecología y los objetivos produccionistas de la agronomía, ¿sí? Y lo hace a través de incorporar y desarrollar el concepto de agroecosistema, es decir, la consideración de que los sistemas agropecuarios son ecosistemas que han sido modificados y por lo tanto, pero conservan buena parte de los procesos básicos y siguen funcionando en base a recursos naturales. De modo que entonces la agroecología se presenta como una síntesis entre ecología y agronomía como el camino para poder superar la distancia, digamos, entre ecología y agronomía. Y a partir de acá entonces podemos dar o reformular la definición de agroecología considerando que es la aplicación de los principios y las teorías ecológicas al estudio, diseño y manejo de los sistemas productivos con miras a mejorar la sustentabilidad del sector agropecuario. ¿Sí? Este concepto de sustentabilidad también lo vamos a desarrollar oportunamente a lo largo de la cruzada. Bueno, esto es todo entonces para esta primera clase, espero que les haya quedado claro, y si no, obviamente siempre estamos dispuestos a recibir las dudas que ustedes tengan a través de estos nuevos medios que, bueno, que vamos a tener que utilizar en esta pandemia. Ustedes tienen mi correo electrónico, les dejaremos también los teléfonos, así que estamos entonces a disposición. Bueno, hasta luego, chicos.